Biblia, Génesis capítulo 32, versículo 24. Estamos tratando de adaptarnos a ver si predicamos con esto para tener la mano un poquito más libre. Y usted sabe que nosotros los dominicanos nos movemos mucho. No nos gusta sentir nuestra mano como atada. Aleluya. Pero Dios es bueno en gran manera. Y Él sigue siendo bueno. Amén. Aleluya. Gracias. Ya lo tiene Génesis capítulo 32, en lo que la pantalla ya se habilita. Capítulo 32, versículo 24 al 30. Amén. Ahí está. Para los que no tienen la Biblia, ahí está. Leemos la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Así que quedó Jacob solo. Diga conmigo, solo. Y subraya esa palabra, y solo ahí. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob o Jacob mientras con él luchaba, y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Diga conmigo, Peniel. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Aleluya. Aplausos al Señor. Dígale que está su mano de transformados. Vamos a estar hablando estos 40 minutos más tardar sobre el tema transformados. Yo llegué bien temprano a la iglesia junto con Jorge. Jorge estaba enchumbado de sudor ahí. El pobrecito, cada vez que el clima sube a 110, 116, yo nada más pienso en Jorge. Ya está con el aire dañado, pero ya lo vamos a arreglar ese aire en el nombre de Jesús. Y yo llegué primero y él llegó segundo. Y venía con una camisa blanca así bien bonita para ministrar. Y por eso usted que ministró con la camiseta negra, porque cuando me dijo: pastor, estoy lleno de agua y es sudor. Y viene de Phoenix, Jorge, un poco lejos. Llegó temprano conmigo y nos pusimos a cargar las bocinas, él a armar la bocina, después a armar la batería. Y ¿cuánto bendice la vida de nuestro hermano Jorge? Jorge, y quiero resaltar de él porque él fue el que llegó y me ayudó con todos los equipos y armó la batería, armó los equipos. Y el pobre, yo nada más lo veía como si el aire no se sentía aquí, nada más hacía. Pero, y cuando llegamos, que armamos, pusimos esto, hermano, entré a ese cuartito que estaba ahí. Y una de las cosas que el Espíritu Santo me ha ministrado en este tiempo, quizá usted no me va a ver cuando llegue, y es porque cuando uno como hombre de Dios, o la mujer en este caso, tiene la responsabilidad de traer una palabra, uno debe de tener sus emociones controladas y estar en quietud. ¿Por qué? Porque si no, yo le voy a hablar de mis emociones, de mis experiencias. Entonces entré al cuartito, que no se ve nada ese cuartito, pero de allá se ve todo. De allá yo veo el que viene y no ora. De allá yo veo todo, así que estoy mirando todo. Pero no estaba vigilando, estaba orando de rodillas y meditando y lloraba en la presencia del Señor. Y qué lindo, porque a veces uno como pastor, como maestro, a veces tiene mucho conocimiento, y yo siempre le he dicho que el peor error que puede hacer un hombre o una mujer
tratar de hacer las cosas sin Dios. Y cada día hay que ir a su presencia para que Dios nos dé el maná fresco cada día. Y mientras estaba ahí meditando, Dios puso en mí esta palabra, porque en la madrugada me estaba como soñando donde estaba hablando de este tema. Y le soy sincero, no tenía el tema que le iba a hablar, pero en la madrugada, cuando casi me iba a despertar, en mi espíritu, y no en mi espíritu, yo estaba soñando que estaba hablando sobre este tema de transformación, transformado o metamorfosis. Y hablar de transformación, mis queridos hermanos, y no hablar de la vida de este gran hombre llamado Jacob en inglés, o Jacob según la Biblia, dejaría muy incompleto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra la historia de este hombre, pero no como un hombre, como un niño, que dice que desde que nació vino en una guerra y en una batalla, porque él era gemelo con otro hermano llamado Esaú. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Y los que no se la van a aprender. Y Jacob era un hombre o un niño que desde el vientre era un guerrero. Y dice que cuando Esaú venía y la partera le estaba haciendo prácticamente el parto a la esposa de Isaac, dice que cuando Esaú venía, Jacob estaba luchando para tratar de salir primero. Miren, yo no sé, cuando yo estudié psicología, yo decía, ¿quién le enseña a los niños desde que nacen a ser rabientes? Vienen en el gen ya, ¿no? A veces cuando salen de ahí, quieren como darle dos trompón al doctor. ¿Y qué le enseña a hacer eso? ¿Por qué no se sonríe? Es raro que vea un niño sonriendo, de verdad. O sea que desde la naturaleza nosotros venimos batallando con esas actitudes, ¿no? Y el niño nace, y si no nace, algo raro, le dan un tomalgado. Los niños son tan inteligentes ahorita que sacan la cabeza y no se me pegan. Porque ya sabe que el doctor le va a dar su nalgada si no llora, ¿no? Entonces, Jacob dice que quería salir primero que Esaú. Y dice que cuando Esaú sale, él vino agarrado del pie de su hermano, eran gemelos. Mira ese nivel. Desde el vientre estaba batallando por querer salir primero. ¿Por qué? Porque había una bendición para el primogénito. En los tiempos bíblicos y en la Biblia, el primogénito era el que heredaba todo. Y si tú eras rey, el primogénito era que heredaba el trono, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, el primero, el primogénito. Entonces Jacob venía queriendo luchar, pero quería usurpar algo que no le correspondía. Y como no pudo salir primero, dice que mientras sacaban Esaú la partera, la nodriza, no sé, las personas que hacen los partos, dice que en la mano del pie del niño venía la mano de Jacob. Y desde ahí se comenzó a librar una historia de un niño siempre buscando las oportunidades para sacar provecho. Desde ahí era un niño Jacob buscando la manera de cómo aprovecharse de las personas. Creció, tuvo 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, y la Biblia relata que a la edad de 50 años hizo como un convenio con la mamá. Hay mamás que son muy apoyadoras, ¿verdad? Yo sé que aquí no. Y la mamá, escuche esto, de Jacob, parece como que Isaac tenía cierta característica de afinidad sobre Esaú, y la mamá, al ver que el papá quizá no era con los dos de la misma manera, desarrolló una habilidad y siempre le consentía todo a Jacob. Y usted conoce un poco la historia. Dice la Biblia que a la edad de 50 años, porque muchos creen que Jacob engañó a Esaú estando jovencito. No, tenía 50 años ese malandro. Tenía 50 años haciendo lo malo. No tenía ni 20 ni 30, tenía 50 años. Y dice la Biblia que cuando Esaú fue al campo, lo engañó por un plato de lentejas. Le dijo, véndeme tu primogenitura. Jacob sabía cocinar, no era como su pastor que se le quema hasta el agua. Jacob sabía cocinar. Y dice que le preparó una lenteja, un plato bien bueno, y de repente Saúl, por la barriga muere el pez, como digo, no sé cómo es el dicho, pero bueno, por la boca muere el pez, ¿no?
y le dieron ese buen plato. Esaú vende su primogenitura, manda prácticamente Isaac ya estaba viejo, ya estaba anciano, no podía ver, manda a Esaú al campo y dice: tráeme un cabrito, mátamelo, pues tú sabes cómo a mí me gusta. Esaú era un hombre cazador, un hombre fortido, era un hombre fuerte. Jacob era un poquito como más de la casa, como más de mami, como que no le gustaba mucho el campo. Y dice que ni siquiera fue Jacob que cocinó, fue la mamá de Jacob que le preparó el plato a Esaú. Y dice que cuando Isaac le dice a Esaú: ve al campo, mátame un cabrito y tráemelo, porque cuando venga te daré la bendición, porque ya voy a morir. Y dice que al escuchar esto la madre se aprovechó y le dijo a Jacob: están a punto de darle la bendición a Esaú. Pero ¿qué pasa? Esaú le había vendido esa bendición a Jacob. Acuérdense, Jacob quería ser el primero desde la barriga, pero fue el segundo. Y miren toda la artimaña que él emplea para ser el primero, porque Isaac no podía darle la bendición a Jacob antes que a Esaú. Entonces él tenía que ser el primero. Hicieron ahí un engaño, no veía a Isaac. Esaú tenía muchos pelos, no era lampino como algunos, no tenía muchos pelos aquí. Jacob no tenía vello, no tenía nada. Y de repente la mamá le dice: vamos a hacer algo con lo que matemos, te vamos a poner. Y le puso la mamá todos los vellos de un animal, no sé, ya muerto, a Jacob. Y cuando va a donde Isaac no veía, no sabía distinguir quién era Jacob y quién era Esaú. Y dice que cuando va: ¿quién es? Soy tu hijo, Esaú, le dice Jacob. Me imagino Isaac, que ya no solamente no veía, tampoco escuchaba, porque imagínense, los padres pueden identificar la voz de sus hijos, ¿no? Digo: soy tu hijo, Esaú, acércate. Estaba ciego, no veía. Y cuando Esaú comienza a tocarlo, no veía y tampoco escuchaba, porque no pudo identificar la voz, que no era Esaú, que era su hijo menor, Jacob. Cuentan una historia de un anciano que le dice al pastor: pastor, fui al médico. Tiene como 90 años. ¿Sabe cómo hablan los ancianos? Voy a tratar de imitar la voz de los ancianos. Pastor, fui al médico. ¿Y qué pasó? Le dice: es que el doctor me dijo que tengo la pierna mal. Y le dice: ¿y se está cuidando? Y le dice: sí, pero el doctor me preguntó algo raro. Me dijo: ¿qué edad tiene? Y yo le dije: con lente 89. Y el doctor se escucha esto medio raro: ¿cómo con lente 89? Dice: ¿y sin lente? No sé, no veo. Isaac estaba ciego y sordo. Cuando llega Jacob, no escuchaba, no veía. Dice que le da la bendición al hijo incorrecto. Cuando Esaú se da cuenta de esto, entonces Esaú era mayor, quizás tenía 50 años también, solo le llevaba algunos segundos porque eran gemelos. Y dice que al ver esto, dijo: hoy muere Jacob. Jacob, por temor, salió con lo que tenía y se fue a una tierra extranjera. ¿Usted sabe cuántos años duró Jacob en esa tierra extranjera? ¿Cuántos años? ¿Usted sabe? 20 años. 20 años. La Biblia no relata la historia de que Jacob vio la sepultura de su padre, ni tampoco la sepultura de su madre. Y después de 20 años es que encontramos esta historia. Pero Jacob quiere decir usurpador, engañador. Y Jacob pensaba que todo lo que él había hecho le había pasado por algo. Mire, hay una ley que todo lo que usted y yo sembremos, eso vamos a cosechar. Y todo lo que hemos leído en la historia de Jacob, vamos a encontrar que cuando llegó a esa tierra, comenzó a trabajar como loco. Y lo primero que hizo en ese tiempo, tú trabajabas, por ejemplo, para poder pedir la mano y pagar una dote. Y dice que trabajó 7 años para su tío llamado Labán por una mujer que le gustaba, Raquel, dice la Biblia. Y de repente, cuando trabaja los 7 años, Labán lo primero que dice: espérate,
que las cosas no funcionan así. No es a Raquel que te vamos a dar a Lea, la fea. Yo me imagino a Jacob que cuando entra a su recámara y de repente cuando amanece al otro día, porque no ni se veían, en ese tiempo era, tú entrabas a tu recámara y se veía, y cuando abre los ojos, ve a Lea mirándola así con los ojos como virulos. Algunos creen que era como media visca Lea. ¡Y qué susto! Dice Jacob. Primer engaño. Y cuando va, le dice, pero ¿cómo es que yo trabajé 7 años por una Raquel y tú me das la fea? Y le dice Labán, no, que pasa es que tú conoces la historia, y es que la menor no puede irse antes que la mayor. Esa era la historia. Entonces, como Lea era mayor que Raquel, pero él no se lo dijo, el tío no se lo dijo antes, sino lo dejó que trabaje 7 largos años. Primer engaño. ¿Por qué? Porque él estaba cosechando lo que había sembrado. Jacob significa usurpador, engañador. Eso es lo que significa Jacob. Entonces, tuvo que trabajar 7 años más, 14 años más, para que le den a Raquel. Entonces tuvo a Lea y tuvo a Raquel. Entonces, cuando encontramos esta historia, mis queridos hermanos, pasan 20 largos años. Este hombre no había tenido un encuentro con Dios. Diga conmigo, transformados. Este hombre no había tenido un cambio genuino. Habían pasado 20 años y ya tenía 70 años y seguía con las mismas costumbres. Muchas veces hay personas que creen que porque maduran porque tienen 60, 65, 70, 80, ya son maduros. A veces hay muchas personas ancianas que no crecen, solamente crecen de edad, porque siguen en sus mismas acciones, en sus mismas actitudes. Entonces dijo un gran pensador que la locura es esperar resultados diferentes si yo sigo haciendo lo mismo siempre. Si quiero tener resultados diferentes, primero tengo que cambiar mi manera de pensar y de cómo veo las cosas para que cambien los resultados. Y dice que 70 años tiene Jacob. Ahora dice que Dios le había dado palabra de que se devuelva a su tierra y a su parentela, porque Dios lo iba a bendecir y lo iba a prosperar. Y la promesa que Dios le había dado a Abraham, que le había dado a Isaac, como ya le estaba bajo la bendición, aleluya, como ya estaba bajo la bendición. Si van a pedir algo del sonido, Freddy es el que controla el sonido. Ahí. Si como estaba bajo la bendición, aleluya, él dice, ya Dios me dio palabra a mí, le dio palabra a mi padre Isaac y le dio palabra a Abraham. Me tengo que mover de Labán. Labán no engañó. Si usted comienza a ver la historia, Labán no engañó, pero Jacob cosechó lo que había sembrado, porque también él era un engañador. Ahora, cuando pasa esto, mis queridos hermanos, Jacob reúne a todas las personas que había prosperado, tenía mucho ganado, tenía mucha oveja, tenía criado, tenía una familia enorme. La Biblia dice que Dios le dijo, devuélvete a tu hermano. Ya había muerto Isaac, ya había muerto su madre, y cuando él se devuelve, él va pensando, ¿será que mi hermano me perdonó el engaño que le hice hace 20 años? Y comienza el miedo y el susto a apoderarse de él. Comienza a paniquearse. Y comenzó a hacer una estrategia a sus criados. Y para hacerle corta la historia, dice la Biblia en el capítulo 32, de los versículos del 1 al 23, dice que le dio algunas indicaciones a los criados. Vas a hacer así. Dividió las propiedades, dividió todo, porque dijo, si Esaú me ataca, el otro remanente podrá escapar y no van a perecer todos. Aún con la palabra que Dios le había dado, Jacob seguía dudando. Jacob seguía no teniendo fe. Le digo por qué, porque todavía él no había tenido un encuentro con Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, todo cambia. Y el cambio comienza de adentro hacia afuera. A veces nos queremos preocupar por cambiar lo exterior. No, Dios quiere que primeramente cambiemos lo interior, porque del interior va a salir la transformación de lo exterior. Y dice que cuando llegó, mandó a los criados a decirle, vieron a mi hermano Esaú. Y los criados se devolvieron, le dijeron, viene con 400 hombres. Ahí se asustó más, porque cuando él le dice que viene con 400 hombres de guerra, dijo, aquí ya no me va a perdonar. Y ahí es donde divide y dice, bueno, si mata a este grupo, que este se salve. Y la Biblia dice, mis queridos hermanos, que es en esa situación que dice que se quedó solo. Diga conmigo, solo. Hay momentos, mis queridos hermanos, que usted y yo necesitamos quedarnos
estamos solos, porque la transformación va a comenzar contigo. Porque a veces queremos que Dios transforme a los demás. No, Dios va a comenzar contigo y conmigo. Transforma a mi esposa, transforma a mi esposo, transforma a mis hijos. No, Dios quiere transformarte a ti. Por eso dice que él tenía muchos criados, muchas familias, tenía muchas ovejas, muchas vacas, muchas asnas. Y dice que se quedó, ¿qué? Hay un momento que tú y yo necesitamos quedarnos solos. Porque es que cuando tú estás solo es cuando interviene Dios. Porque cuando estás solo, Dios dice, ya no tiene de dónde agarrar. Ya no tiene en dónde decir, me voy a apoyar en esto. Cuando no tiene recursos, cuando no tiene nada, cuando está solo, es ahí cuando Dios dice que interveniré yo, para que no diga que cuando venga la abundancia, no diga que fue producto de todos los recursos que tenía. ¿Usted me está siguiendo? Es en la soledad donde Dios se encuentra contigo. Y dice que luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Diga conmigo, hasta que rayaba el alba. Esto es muy profundo. Por eso es que me gozo cuando yo veo que hay algunos hermanos que ya están comenzando a orar a las 3 de la mañana. Bueno, mi hermana Imelia es una pionera de eso. Mi hermana Imelia a las 3 de la mañana o antes, parece murciélago, no duerme, dice. Pero está orando a las 3 de la mañana, está poniendo a las 3 de la mañana, y veo que otros se levantan temprano. Qué lindo que nosotros comencemos a buscar, como decía el salmista, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Dice que antes de que rayaba el alma, escuche esto, porque esto está muy interesante. Cuando el varón vio que no podía con él, dice, y el varón y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Ahora, ¿quién es este varón? En la Biblia, cuando en el Antiguo Testamento se habla del varón con la espada desenvainada, del ángel de Jehová, es una teofonía, yo le he dicho, de Jesucristo preencarnado, no es un ángel. Los ángeles no pueden bendecir, los ángeles no pueden recibir adoración. Entonces, en este momento dice que, y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje del muslo, por aquí, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba, y dijo, déjame porque raya el alma. Aquí hay un principio importante. Hay seres espirituales que no operan durante el sol. Hay seres espirituales que no operan durante la luz del día. Hay seres espirituales que para tú tener contacto con el cielo y con esos seres espirituales tienes que buscarlo de madrugada. Este ángel tenía una limitación, y era que en ese momento no podía estar en la hora del mundo visible. Y él le dice, ya está saliendo el sol. Es lo que le está diciendo, está rayando el alba. Muchos de ustedes y yo también le pedimos al Señor, Padre, quiero ver y tener experiencias con ángeles. ¿Cuánto le han orado a Dios que quieren ver los ángeles? Sí, porque hay algunos que nada más están viendo demonios. No, pídale a Dios que le enseñe los ángeles también. Cuando usted y yo le pedimos a Dios que queremos ver esos seres, aquí hay un principio, y es que muchos de esos seres no salen de día, sino antes de que salga el alba, 3 de la mañana. Por eso es que la cuarta vigilia es una de las oraciones más terribles en el mundo espiritual, porque el mundo espiritual se abre y tú puedes acceder a misterios ocultos desde las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es lo que se conoce la cuarta vigilia. Y a esa hora de la noche fue que Jesús comenzó a caminar sobre el mar. Los discípulos se asustan y dicen, ¡un fantasma! Estaban aterrorizados los 12. Y solo uno, diga conmigo, uno. Pedro dijo, si eres tú, porque hasta Pedro dudaba. Y dice, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Porque muchos siempre critican a Pedro, que se hundió, pero fue el único que lo intentó. Los otros 11 estaban tan paniqueados que no quisieron moverse del arca, de la barca. No quisieron. Hace un tiempo atrás escuchaba una de las dosis diarias que manda mi hermana Aimeri siempre, y había un tipo que estaba haciendo una acrobacia allá en el monte Everest y había una cuerda, y comenzó a pasar la cuerda con 2 pies de un lado a lado. ¿Sabes que el monte Everest está en Estados Unidos y Canadá? Y iba caminando y caminando y pasó, y después se devolvió para atrás, y todo el mundo aplauso, porque estaba haciendo algo tremendo caminando sobre la cuerda. Después dijo por el micrófono, ¿cuántos creen que lo puedo hacer en un pie? Y todo el mundo, ¡oh, sí! Nosotros creemos. Y el hombre iba en un pie
cruzó para allá y se devolvió en un pie. Y todo el mundo, aplauso, aplauso, aplauso. Ahora dice, ¿cuánto creen que lo puedo hacer en un pie y como una carretilla? Creemos, creemos, tú eres un duro, nosotros creemos en ti, todo el mundo creemos. Y le dice, ¿y cuántos se atreven a subirse en la carretilla? Esta historia está interesante, ¿no? Porque hay muchas personas que creen en ti, pero cuando ven el compromiso, dicen, no, hasta ahí yo creo. Ahí nadie habló, ahí todo el mundo un silencio sepulcral. Entonces, no, nadie. El más chiquito, el más se estaba escondiendo. Sí, porque hay gente que a veces, tú puedes, ven conmigo. No, aquí no. Qué bien que vas a la iglesia, te invito. No, eso es para ti, no para mí. Entonces, hay muchas personas que te aplauden muchas veces el compromiso, pero ellos no se comprometen. Entonces dice que rayaba el alba. Por eso es que si usted quiere tener experiencia con el mundo sobrenatural, comience a desarrollar el hábito de que antes de irse para su trabajo, ore a Dios. Como decía el pastor, órele. Órale. Pero órale a Él, no como dice mi hermano José. Tienen que orarle, despiértate de mañana, de madrugada, y comienza a tocar y a rayar ese verbo en el mundo espiritual. Y dijo, déjame porque rayé el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré. Diga conmigo, no te dejaré. Porque ellos tenemos que ser agresivos. La Biblia dice que el reino de los cielos, desde los tiempos de Juan el Bautista, sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Hay que tener violencia, espiritualmente hablando, no violencia física. No, porque yo soy violento y le da un trompón a tu pareja. O a tus hijos le pone el moretón. No, hay que ser violentos en el espíritu. Aleluya. Y dice, y dijo, déjame porque raye el alba. Jacob le dijo, no te voy a dejar si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob, usurpador, engañador, porque antes de que tú y yo nos encontremos con Dios, miren, una de las evidencias que da clara cuando una persona en su intimidad se encuentra con la presencia de Dios es que cuando en esa presencia tú te sientes lo peor. Mira, cuando tú estás en la presencia de Dios solo, cuando nadie te ve, tú lloras, porque la santidad de Dios es tan fuerte que uno se siente como que no quiere estar ahí. Cuando Jacob le dice, yo soy Jacob, lo que le está diciendo a la presencia de Dios, a Jesucristo preencarnado, en el varón de Dios, yo soy un engañador. Yo soy un usurpador. Engañé a mi hermano, engañé a mi padre, y por eso estoy pagando la consecuencia. 20 años huyendo de mi propia sangre. No pude ver el entierro de mi madre porque tuve temor a venir cuando murió ella, por temor al engaño que le había hecho a mi hermano. No pude ver el entierro de mi padre Isaac. Mi nombre es engañador, es usurpador. A veces Dios quiere que nosotros seamos sinceros. A veces queremos como aparentar que estamos santitos, como los ángeles que le ponen la cosita aquí arriba blanca. No, delante de la presencia de Dios tenemos que ser sinceros, porque Dios nos conoce. Y en esa presencia, Jacob no, yo me llamo engañador, usurpador. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, escúcheme, Jacob, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara. Peniel quiere decir eso, el que ve a Dios cara a cara. Y fue librada mi alma. Imagínense. ¿Cuánto me queda? Voy a tener que decirle a mi esposa que me lleve el tiempo, porque ella es la que... La Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios. Diga conmigo, agradable y perfecto. ¿Por qué muchas personas no se dan cuenta cuál es la voluntad de Dios? Y mucho menos saben que la voluntad de Dios, diga conmigo, es agradable y es perfecta. ¿Por qué? Diga conmigo, ¿por qué, pastor? Porque para entender la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, número uno, primero no podemos darnos forma al sistema. Cuando Pablo dice no os conforméis, la palabra conforméis quiere decir darse forma al sistema.
Como dice el dicho, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. ¿Qué quiere decir? No hacer todo lo que hace el montón. No hablar todo lo que habla el montón. Quizás ser la oveja negra, pero porque piensa y porque habla diferente a lo que la mayoría dice. Eso quiere decir no conformarnos a este siglo. Este siglo quiere decir este mundo. La Biblia dice que el príncipe de este siglo, ¿quién es? Satanás. Y cuando nosotros nos conformamos a este siglo, nos estamos dando forma a él. Y Pablo le dice a la iglesia de Romanos, era una iglesia que estaba en un tiempo muy difícil: no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación ¿de qué? De su entendimiento. Por eso es que la palabra transformación va de la mano de una palabra griega que quiere decir metamorfosis. Diga conmigo metamorfosis. Pero la palabra metamorfosis va de la mano de una palabra griega que quiere decir metanoia. Y metanoia quiere decir cambio de pensamiento, de mentalidad. Lo que Pablo está diciendo, ustedes tienen que cambiar su manera de cómo piensa la mayoría del mundo de este siglo. Cuando nosotros entendemos que cambiando nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar y vamos a transformar los resultados, entonces nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad de Dios, que es agradable, que es buena y que es perfecta. O sea, que si no me transformo, que si me conformo, que si no renuevo mi mente, jamás yo voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, no conformes, no demos forma al sistema. Nosotros hay que tener hasta miedo y susto a las redes sociales. Hay cristianos que le pueden ayunar de todo. Pueden durar hasta 7 días sin comer nada. Quítale el celular un día para que tú veas. Le da un derrame. El sistema, mire, tenemos tanta tecnología y se ve poco de lo que se veía en los tiempos bíblicos, y ellos no tenían la tecnología que tenemos, porque la tecnología, como puede ser una bendición, pero también es una distracción tremenda. No, porque yo tengo la Biblia en mi iPad, tengo la Biblia en mi celular, pero yo le recomiendo que cuando usted esté escudriñando la Biblia, no lo haga del celular, hágalo con su Biblia física, porque cuando usted comience a leer la Biblia en su tiempo devocional en su casa, le van a sonar más de 700 llamadas. El diablo conoce, él conoce, pero él no le va a sonar la Biblia de papel no le va a sonar. Estoy leyendo la Biblia aquí en el celular, que está correcto, está bien, no todo el tiempo vamos a tener, pero cuando esté en su tiempo, use su Biblia de papel, use su Biblia de hoja, siente el tacto, no solamente de lo que usted está leyendo por la tecnología, sino sienta el olor de las hojas y siente el tacto. El Espíritu Santo habla en nuestro espíritu a través de nuestros sentidos. No conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay otro hombre, y voy a ser breve, que hablar de transformación y no hablar de Moisés quedaríamos cortos, porque la Biblia dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte ¿qué? Éxodo capítulo 34, 29, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, ¿qué pasaba? Resplandecía. Amado, cuando un hombre y una mujer está en contacto con la presencia de Dios, se le ve. Cuando una persona está en la presencia de Dios, se le nota. Mire, a veces los pastores, Dios nos da a los que estamos en la Shekinah el discernimiento espiritual. Y cuando una persona va a hablar conmigo, no es lo que me está diciendo, yo estoy discerniendo el espíritu. Eso es algo que no es humano, eso es Dios que te lo da. Hay gente que tiene la habilidad de toda la información que tienen de hacerte un psicoanálisis y saber si tú mientes. Los expertos aquí en Estados Unidos, si tú mientes. Hay personas que son tan mentirosos que hasta ellos mismos se creen la mentira, que pasan el polígrafo eso de la mentira. Pero están tan convencidos de la mentira que hasta ellos mismos se la creen. Pero el discernimiento espiritual va más allá, porque el discernimiento espiritual pesa el espíritu, con lo cual usted y yo estamos escuchando eso. Y dice que cuando Moisés descendía, el rostro le brillaba, y él no sabía que el rostro le brillaba. Es interesante esto.
Porque estamos viviendo la era del Facebook, donde la persona tiene una experiencia chiquita con Dios. Aquí estoy, Dios me está hablando, miren el ángel que está allá. No, eso es mentira. Y gente, a veces la gente no cree en los milagros porque hay tantos locos que están alterando las cosas para tratar de ganar rating, view y todas esas locuras. Y el diablo utiliza eso para que las personas no crean cuando algo sea genuino. ¿Sí me siguen? Amén. Cuando usted y yo pasamos en la presencia de Dios, somos transformados por su presencia. Moisés duró 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, y dice que cuando bajaba con la tabla de la ley. Ahora, aquí hay algo importante. Es que para nosotros tener la gloria de Dios, nosotros tenemos que subir a buscar la gloria de Dios. La Biblia dice que cuando Él descendía, diga conmigo, cuando descendía. Quiere decir que si Él está descendiendo es porque hubo un momento donde Él tuvo que subir. A veces queremos tener lo de Dios, pero nos quedamos en la tierra y Dios no opera en la tierra. Cuando tú y yo entramos a su presencia en adoración, en oración, en alabanza, tú sabes lo que tú y yo estamos haciendo. Nos estamos elevando a un nivel donde nos podemos encontrar con Dios. Por eso Dios le dijo a Moisés: el pueblo que se quede en la farda, pero tú ven y sube. Nadie podía pasar el límite, solo Moisés. Y cuando Moisés subía a la colina, no era que subía a la colina del Sinaí, hablaba con Dios, veía su gloria, era transformado por su gloria. Él no sabía ni siquiera lo que le estaba pasando, era normal para él. Y dice que cuando él viene bajando, de repente el pueblo se tapaba los ojos porque miraba que el rostro de Moisés no podían verlo por el resplandor que salía de su rostro. ¿Por qué? Porque había estado en la presencia del Señor. Diga conmigo, el que está en su presencia, se le nota. Se le nota. El que está en la presencia de Dios, diga conmigo. El que está en la presencia de Dios. Si era chismoso, ya no chismea más. El que se encuentra con la presencia de Dios, si era mentiroso, ya no miente. Porque la Biblia dice que el que practica la mentira es del diablo. Si nos encontramos con su presencia, hacemos negocio lícito, no negocio para querer sacarle ventaja a las personas. No mentimos para tratar de ganar un favor o que nos tengan algún tipo de conmiseración buscando algún bien. La presencia de Dios, amado, nos da integridad desde adentro hacia afuera. Aleluya. Moisés estaba confundido, sí. Muchas veces nosotros vemos la historia del hombre que le brilló el ojo, el rostro. Un hombre que descendió. Nunca en la historia del Antiguo Testamento nadie habló con Dios como habló Moisés. Pero la historia de Moisés no fue así. Moisés nace en un tiempo donde para cualquier madre la bendición es tener un hijo. Y en el tiempo que nace Moisés era lo peor tener un hijo. Cuando Moisés nace, yo me imagino que cuando la mamá de Moisés le dice a su esposo: estoy embarazada, lo que hoy en día es una alegría, para ellos era un tormento, era un dolor, porque había un edicto del imperio egipcio, y es que todo niño varón que nazca hebreo tenía que ser muerto. Y lo que era una bendición se estaba convirtiendo en una maldición para ellos. Lo que podría ser alegría se estaba convirtiendo en tristeza. En ese tiempo nace Moisés, para que me entienda un poquito la trayectoria, porque a veces vemos el hombre que vio a Dios cara a cara. ¿Quién como Moisés? Nunca un profeta. Y usted y yo conocemos la historia, pero más allá de conocer la historia, entrar lo que pasaba por la mente de Moisés. Desde que nace, yo me imagino al esposo decir: hoy que sea niña, que sea niña, que sea niña. A veces nosotros los varones queremos niños, pero en el caso del papá, que sea niña. Porque la niña la dejaban viva, era el varón que quitaban. Que sea niña, que sea niña. Cuando nace, tremendo varonzazo. Ahí fue tremendo susto, porque si no mataban el niño, entonces toda la familia moría. Y cuando la nodriza o la partera iba a matar el niño, me imagino, algo le dijo: no, no, y no. Y no pudieron matar el niño. Ahora el niño iba a crecer, no se iba a quedar todo el tiempo. Y cuando un niño está recién nacido y tiene hambre, ¿qué hace? Llora. ¿Quiere leche? ¿Qué hace? Llora, diga conmigo, llora. Llora. ¿Le duele algo la pancita? ¿Qué hace? Llora.
Llora. Está Código Café. Llora. Usted sabe, ¿verdad? Que es Código Café. Y yo me imagino que cada vez que el niño iba a llorar, él tenía dos hermanos mayores. Estaba Aarón, que era mayor que él, y estaba Miriam, que era la hermana mayor. Y yo me imagino que era una niña, Miriam, pero cada vez que el niño iba a llorar, de repente se iba a la puerta y comenzaba a tocar el pandero. Eso me lo estoy imaginando yo, ¿no? Es que Miriam era terrible, ¿no? Miriam tomaba el pandero y comenzaba, y cada vez que el niño se iba afuera de la tienda, y tomaba el pandero, y la bulla con el pandero hacía que podían confundir el sonido del grito del niño. Se cohibían. Entonces me imagino que Miriam dice, ya le toca, fíjate que tengo todo el día cantando ahora, este niño no se calla, ahora le toca a Aarón. Y Aarón no cantaba ni en el baño. Yo me imagino a Aarón cantando para poder disimular el grito del bebé. Y pasaron así, mis queridos hermanos, varios días, varios meses. Hasta que ya lo ponen en el río. Ustedes conocen esa cesta. Llega ya al río, la ve la hermana del faraón. Comienzan, lo rescatan. Y la historia es tremenda, porque entonces el niño comienza a crecer con una identidad de que es un príncipe egipcio, pero la mamá hebrea le está diciendo que era un libertador. Entonces tenía una identidad que era un príncipe egipcio, y tenía otra identidad. Mire, a veces lo podemos ver como que es tranquilo, pero usted no se imagina lo peligroso que es para un niño que le cambien su identidad y que crezcan sin tener una identidad clara. Porque mientras estaba en el palacio decía, tú eres un príncipe, tú puedes ser el próximo faraón. Pero mientras estaba en la casa de los hebreos le decían, tú eres rescatado de las aguas, tú eres el libertador. Y de este lado le decíamos una cosa, y de este lado le decíamos otra, y de este lado le decíamos una cosa, y de este lado le decíamos otra. Le digo algo, en psicología dice que cuando una persona adulta desarrolla agresión, se hace agresiva, no logra, es porque en el pasado, en su niñez, tuvo un complejo de identidad. Por eso es que cuando él crece, mata al egipcio. La Biblia dice que Moisés llegó a ser el hombre más manso, pero antes no era así. ¿Cuándo llegó a ser el hombre más manso de toda la tierra? Diga conmigo, cuando fue transformado por Dios. Cuando fue transformado por Dios. Él sube al Sinaí 40 días y 40 noches sin ver Netflix. No sin comer, porque muchos dicen, yo puedo durar más sin comer. Hay muchos que no comen para tener un cuerpo fitness. 40 días y 40 noches, mis queridos hermanos, sin comer, sin beber, en la presencia de Dios, Dios hablándole, recibiendo directrices de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Dice, y aconteció que descendió del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio. Amado, cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios, esa palabra nos transforma, esa palabra nos cambia. Esa palabra comienza de menos a más. No crea que no, a veces hay personas que tienen problemas con, ¿sí sabe, verdad? En Ecuador yo tuve un interno una vez que me dijo, yo lo veía así, como nervioso, así. ¿Sabe que la gente que está en ese proceso de la drogadicción y de la abstinencia están como nerviosos así? Y cuando tienen los primeros 3 días, es cuando allá en ese tiempo, en el 2014, había una droga muy común que le llamaban la H o la heroína, que eso era terrible porque está demostrado que una persona que consume y se hace adicto a esta droga, se dura de 3 a 4 años, se muere, porque esa droga le destruye el sistema de la respiración y a muchos le dan muchas cosas, la muerte blanca, como le dicen ellos, y muchas cosas. Y él tenía 3 días. A mí el presidente de ese lugar siempre me ponían a los que estaban paniqueados, endemoniados. Habían algunos que tenían 3 legiones, yo creo. Y desde que yo entraba ahí, yo no entraba con el psicólogo, yo entraba orando y quebrantando, porque yo sé que estaban, y desde que me veían, no me miraban y comenzaban a mirar así. Hubo uno que me dijo, pastor, mira, yo estoy mirando allá. Parece como que el enemigo le aumentaba la visión del hombre araña, del Spider-Man, y podían ver tela araña que yo no veía y decía, quiero fumarme esa tela de araña que veo allá. Y uno me dice, pastor, es que a mí me decían el fulanito que no, cuidado con el fulanito, porque hasta la sombra de ese roba, imagínense, la sombra iba y se iba llevando lo que no era de él. Pero cuando uno se encuentra con Dios, mis queridos hermanos, diga conmigo, hay cambio.
Hay cambio. Hay cambio. Hay cambio. José era un asesino. Asesinó a una persona. Duró 40 años siendo tratado por Dios. Y después de 40 años es que Dios se le aparece. ¿Usted se atreve a durar 40 años para que Dios le diga cuál es el plan que usted tiene? A veces estamos orando y le decimos, Señor, ¿cuál es tu propósito? Y es bueno que lo ore. Y cuando no te lo ha revelado en 2 días, yo me voy de la iglesia porque Dios no me ha dicho. Moisés duró 40 años. Pacientemente esperé en Jehová y Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor, me respondió. Y voy rapidito. Metamorfosis, diga conmigo metamorfosis. Es un cambio notable en el carácter, apariencia, función o condición. Esta palabra metamorfosis quiere decir transformación, como le digo. Y dentro de la metamorfosis, a ver si me da tiempo, Jesucristo sufrió una metamorfosis aún estando en el cuerpo humano, porque Mateo capítulo 17, 2 dice, y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Jesucristo estaba con 3 de sus principales discípulos. Estaban en un monte. Ellos habían visto a Jesús, obviamente humanamente hablando, pero la Biblia dice que se le apareció ¿quién? Moisés, y se le apareció Elías. Y en ese momento Jesús se transfiguró, o sea, tomó una forma como Él es, Dios. Porque estaba hablando con 2 seres que existieron miles de años atrás, que nunca murieron, solo durmieron. Elías fue uno que dice la Biblia que Dios se lo llevó en un carro de fuego. Y Moisés fue sepultado en un lugar que hasta el sol de hoy todavía se desconoce dónde fue sepultado. Jesús fue transformado. Jacob vio esa transformación y dijo, wow, hagamos una enramada, Señor, y quedémonos aquí. Porque es que en la presencia de Dios hay transformación, y donde hay transformación tú no te quieres ir. Cuando una persona viene a la iglesia como empujado, o estos carritos que hay que empujarlo, ¿a qué venimos? Yo siempre he dicho, no venimos a buscar a Dios, venimos a dar y a traer a Dios. Venimos a asociarnos y a crear esa energía espiritual que produce el Espíritu Santo mediante la asociación cuando habitamos los hermanos juntos en armonía. Y ya termino con esto. El proceso de la mariposa, mis queridos hermanos, pasa por algo que se llama metamorfosis también. Y es un proceso donde la mariposa aproximadamente dura 30 días el cambio. Y tiene 4 etapas, como dice ahí. La primera etapa del ciclo de vida de la mariposa es el huevo, después la larva, después la pupa y después adulto. Antes de que usted vea esa mariposa lindísima, hay un gusanito, hay una larva, hay algo insignificante. Y en 30 días es transformada en una ave, en una mariposa, pero bella. ¿Pero por qué? Porque las orugas comen bastante y crecen rápidamente. Ahora tú entiendes por qué Dios le dice a Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, como lo que hayas, come este rollo y ve y abre la casa de Israel. Y abrí mi boca, dice Ezequiel, y me hizo comer aquel rollo y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de ese rollo que yo te doy. Y lo comí y me fue a mi boca dulce como la miel. Mientras más tú y yo comemos de la palabra de Dios, más crecemos. Hazlo fuerte. Si una persona quiere crecer en Dios, tiene que comer de lo que Dios da. ¿Por qué las mariposas crecen y desarrollan las 4 etapas en 30 días? Porque comen mucho. Puede que la persona te vea a ti y te diga, tú eres insignificante, tú eres una larva, tú eres una pupa, tú eres un huevo. Tú debes decirle, tranquilo papi, que todavía estoy en la primera etapa. Tranquilo, que todavía estoy en la segunda. Pero déjame decirte que viene una 4ª etapa donde no me va a reconocer. Porque todo aquel que se encuentra con Dios, la Biblia dice que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va de qué, de aumento en aumento. Diga conmigo, aumento, 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 hasta que su día es que perfecto. Bienaventurados los justos, que son como árboles plantados junto a corriente de aguas, dice el Salmo 1, que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Diga conmigo, proceso. Cuando Dios comienza un proceso en ti, tienes que entenderlo, que aquel que comenzó la obra la va a terminar hasta el final de los tiempos. Él lo va a terminar. Deja que Dios
Dios te siga transformando, porque Él que es el alfarero, que le va dando forma a nuestro vaso. Y a veces hay situaciones difíciles. A veces hay momentos donde hay lágrimas de sangre que salen de tu rostro. A veces tú oras por los demás. ¿Y quién ora por ti? Y Dios comienza a tratarte en medio de ese proceso. Está siendo transformado de adentro hacia afuera. Aleluya. Esta mariposa no comienza como una mariposa, comienza como un gusanito arrastrándose. Y después llega un momento donde cuando pasa esas 4 etapas durante los 30 días, que comienza y crece, entonces come de las mejores flores. Yo no he visto una mariposa en la tierra. Después que se convierte en mariposa, ya está sobre las flores, sobre los árboles, sobre la flora, sobre la fauna, pero no en la tierra. Porque la etapa de la tierra está en la primera etapa, cuando es un gusanito. Porque no le queda de otra, no puede volar. Cuando tú y yo somos transformados en Dios, vamos de proceso en proceso. Leí la Biblia esta semana 2 días. Gloria al Señor. Estoy un poco desnutrido espiritualmente, porque ¿qué pasa si usted come 2 días a la semana? ¿Qué pasa si come 2 días a la semana? ¿Y qué pasa si lee la Biblia 2 veces a la semana? Su hombre interior está desnutrido. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto usted pesa físicamente? Ahora, ¿cuánto pesa su hombre interior? Así como nuestro hombre físico crece a medida que comemos, nuestro hombre interior también crece a medida que alimentamos de los alimentos espirituales, como le dijo el profeta Ezequiel. Come este rollo. ¿Qué es ese rollo? Diga conmigo, póngale la mano a su Biblia, diga: mi Biblia. Ese es el rollo que usted y yo debemos de comer. Es el maná del cielo que usted y yo debemos de comer todos los días, para que podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y vamos rapidito, la culebra. Y voy rapidito con esto. Mira, yo tuve una experiencia cuando tenía como 14 años en mi pueblo, que yo escuchaba un sonido medio raro. Es un sonido raro, extraño. Al oeste de la casa donde vivíamos estaba una mata de limón, y de ahí venía un sonido medio raro. Yo conocía los sonidos de la gallina, de los pollos, hasta de la rana, pero ese sonido era medio raro. Y era una culebra que estaba dando un sonido así medio raro. Y no se lo puedo reproducir porque ni sé, era un sonido raro, y no soy culebra tampoco. Escuche esto. Estaba medio atemorizado y asustado. Pero llegó un momento que yo salgo y veo la mata de limón y encuentro la culebra. No. Encontré, mis queridos hermanos, el cuero de la culebra, pero estaba como recién quitado, que parecía una culebra. Yo me asusto y Dios mío. Cuando me acerco, comienzo a ver que no era una culebra, era el cuero de la culebra. Años después yo comencé a identificar y analizar esto, y me di cuenta que el cambio, la metamorfosis, la transformación de la culebra es que cuando ya tiene el exterior duro, hay una sola manera de mantenerse viva y crecer, y es mudar la piel. Ahora, ¿cómo muda la piel? Va a un árbol de lo que sea, va a un lugar que tenga una horquetilla, y la culebra tiene el instinto de mirar, ve una horquetilla, y de repente se pone en la manera donde más le haga presión, y cuando va pasando en toda la horquetilla se queda la piel. Así muda la piel. Y cuando esa piel vieja se le queda, imagínese el dolor. Por eso te voy a decir que el cambio duele, la transformación duele, pero vale la pena. Vale la pena. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y en 3 minutos ya termino. El águila, mis queridos hermanos. Yo he hablado mucho de la metamorfosis del águila, de la transformación del águila. Dice ahí que la transformación del águila es renovarse, ¿o qué? O morir. Amados, tenemos que renovarnos todo. Por eso dice que renovar nuestro entendimiento. Cuando no nos renovamos, nos quedamos estáticos, y todo lo que se queda estático parece. Mire, cuando una persona se queda sabiendo lo que sabía hace 10 o 20 años, cuando el mundo va en constante cambio, la gente dice: no, pero a mí no se me olvidó. No, si tú no avanzas, automáticamente retrocedes. Así es, hay que estar renovándose.
Y dice que el águila real americana es el ave que posee mayor longevidad dentro de su especie. Llega a vivir hasta 70 años. Pero cuando usted se puede analizar la historia del águila, dice que cuando tiene 40 años, ya las alas se le vuelven espesas. Es el único ave que se remonta en las alturas. Es la única ave que se pone en una altura pero inmensa. Y ya cuando está vieja, a los 40 años, ya no puede volar. Se tira su presa en el océano, en el mar, y a la profundidad pesca su propia comida y se la come los peces. El águila, usted sabía que no come animal muerto. No come animal muerto. Ella misma se tira a la profundidad de aproximadamente como a unos 70, 80 millas por hora. Viene bajando y se mete a la profundidad y ahí sale con el pescado. También el águila tiene algo, y es que en el desierto baja, caza la serpiente en los desiertos, sube y después la deja caer. Eso tiene mucho en el mundo espiritual. ¿Quién es la serpiente antigua? El diablo. Y Dios, la Biblia dice que no ha dado, ya mismo vamos a leer el versículo de que Él aumenta nuestra fuerza y nos reobedece como el águila. Pero déjeme decirle algo para no entrar en esa profundidad. Dice que el águila 40 años tiene, sus alas están espesas, ya no puede cazar. Y dice, si no me renuevo voy a morir, porque si no como voy a morir. El pico cuando crece, le crece y se le encorva. Entonces cuando se le corva, cada vez que quiere picar, no tiende, porque como que le da con esto aquí y no puede agarrar. ¿Sí me entienden? Entonces dice el águila en su instinto, imagínense lo inteligente que son esas aves, tengo que renovarme o voy a morir. Entra a una cueva estrecha, angosta, y comienza a rasparse hasta que se quita todo el plumaje viejo, comienza a darse contra las paredes hasta que se desprende todo el pisco, bota sangre. Es terrible, el proceso es doloroso, pero ella en su instinto dice que si no lo hago voy a morir. Puede ser que tú estés pasando un proceso en Dios difícil, pero déjame decirte que no va a ser para muerte. Ese proceso de dolor Dios lo está permitiendo porque va a producir en ti una renovación, va a producir en ti una transformación, va a producir en ti una metamorfosis. Y debemos entender eso. No vas a morir, sino que vas a vivir, si es en Dios. Y dice que después que se quita el pico, después que se quita las alas viejas, dura como 2 o 3 meses encerrado sin ver la luz. El ave que circa los cielos, que controla los cielos, ya no puede salir porque sabe que su proceso es de recuperación. Se recupera, pero ¿qué usted cree? Pasa la semana y comienza a salirle la plumita como un aguilucho nuevo. Pasan el mes, comienza a salir el pico, y comienza a salir el pico más grande y más pluma y más pluma. Y ya cuando pasa el proceso, el águila sale, se remonta de nuevo en las alturas y comienza a volar y a surcar los cielos. El único ave que se atreve a subírsele arriba del águila y comienza a picarle el cuello, ¿usted sabe cuál es? El cuervo. ¿Usted sabía eso? El cuervo se le sube al águila y comienza a picarle. ¿Y usted sabe lo que pasa? El águila no le hace caso, porque ella sabe la identidad. Y yo no voy a perder mi tiempo con un cuervo. No pierdas tu tiempo con los cuervos. Los cuervos quieren comer carne. Tú eres águila. Tú no pierdas tu tiempo. ¿Y usted sabe lo que hace el águila? El águila dice, yo sé cómo me lo voy a quitar. Y comienza a elevarse. Como el cuervo no tiene el sistema que tiene el águila. Cuando llega a una altura, el cuervo se queda sin oxígeno y se cae del águila. El águila no pierde el tiempo con el cuervo, no discute con el cuervo. Quédate ahí arriba. No. Sube. Y llega un momento que la altura se queda sin oxígeno el cuervo y le da un patatú al cuervo y cae reventado. Mientras más tú te elevas, yo no sé si tú me estás entendiendo. Mientras más tú te elevas, mientras más yo me elevo, mientras más yo estoy transformado, tú no tienes que perder tu tiempo con discutir con las personas que son cuervos a veces en tu trabajo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Porque hay cuervos en tu trabajo, hay cuervos en tu familia, hay cuervos en las mejores amistades. No discuta con los cuervos. Te voy a decir esto. Los cuervos sí comen cosas muertas. Pero llegó un momento que Elí estando en el arroyo de Querí, aún yo uso esos cuervos para que le den alimento. No peleen con esos cuervos.
Esos cuervos una vez van a decir, realmente tú tienes razón. Y esos cuervos que una vez quisieron comer tu carne o masticar tu carne, cuando tú comiences a elevarte y no pierdes, ellos mismos se van a acercar a decir, realmente perdona. Y como Elías, mira, te quiero bendecir. Y como Elías, te quiero dar esto para ti. Y como Elías también le suplió en el arroyo de Querí, te quiero bendecir con esto. ¿Alguien me está entendiendo lo que le estoy hablando? Póngase sobre su pie, por favor. Y cierro con este versículo, Isaías 40:31. Pero lo que esperan, dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero los que esperan en Jehová, a Jehová. Espérense ahí, porque esto es importante. Por muchos años yo leía, pero los que esperan en Jehová. Y no es en, es a. ¿Por qué es tan importante, mis queridos hermanos, esperar a Jehová? Usted sabía que una de las cosas que tenemos nosotros como los seres humanos es que no nos gusta esperar. A mí me desespera esperar. Y a usted también, aunque no me lo diga. A usted le gusta, hay una fila de 400 personas, voy a durar 4 horas. Qué feliz me siento de esperar en esta fila. ¿No? A usted se le sale el viejo hombre 3 veces. Porque al ser humano no le gusta esperar. Entonces, miren lo que dice Isaías, lo que esperan a Jehová le gusta que le esperen. Porque cuando tú esperas a Dios, Él no se va a manifestar en tu afán. Cuando tú esperas a Dios, Él no se va a manifestar ni siquiera en tu necesidad. Él va a venir y te va a dar fuerza cuando tú esperes. Cuando tú esperas, tú aquietas tus emociones. Y cuando aquietas tus emociones, que a veces son voces muy fuertes en tus oídos, que no te van a dejar escuchar la voz de Dios, es lo que está esperando que tú te aquietes y que esperes para que cuando Él venga tú puedas escucharle. Porque si viene a ti en medio del murmullo, del bullicio, cuando Él te hable no te va a escuchar. Por eso es que Isaías dice, lo que esperan a Jehová, hay que esperarlo. Y yo le he dicho que cuando yo entro en adoración, yo me postro, yo me quedo en silencio a veces mucho tiempo. Y después me sé quedar minutos ahí y meditando en silencio. Y cuando siento su presencia comienzo a adorarlo. Dejemos de pedirle de que nos arrodillamos el pan nuestro de cada día al Señor, que es todas las necesidades que tenemos. O lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy, Señor, chaito, nos vemos mañana. Esperemos. Porque los que esperan, ahora sí, dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas. Diga conmigo, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Denle un fuerte aplauso a él. Yo quiero que usted levante su mano ahí donde está. Regálenlo 2 minutos. Alce su mano al cielo, su corazón. Quizá ha estado quebrantado, dolido, pero Dios está ahí, ha estado ahí siempre. Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Hay una unción cuando levantas tus manos. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego
Josué y Caleb prevalecían contra Amalek. levanto mis manos. Aún en tus peores